Cuando Sagitario se convierte en mártir, se enciende una llama antigua que ha acompañado a este signo desde los albores de la humanidad. El arquero, que siempre apuntó su flecha hacia horizontes lejanos, de pronto se ve obligado a sostener el peso de un mundo que no eligió. La vida lo llama a ocupar el lugar del sostén, del guardián, del guerrero que no descansa. Y aunque la herida sea profunda, aunque la soledad parezca infinita, Sagitario convierte ese dolor en una forja donde se templa su espíritu. El destino suele poner a los hijos de Júpiter frente a pruebas que quebrarían a muchos. Un padre enfermo al que cuidar, una madre ausente a la que reemplazar, hijos que dependen únicamente de su fuerza, hogares que se derrumban y que Sagitario reconstruye con manos firmes y corazón ardiente. No es un papel que anhelen, pero cuando la desgracia los elige, se transforman en columnas que sostienen lo que parece imposible de sostener. El fuego de Sagitario no se apaga en medio de la tormenta, al contrario, arde con más intensidad. Ese fuego les permite caminar descalzos sobre las brasas de la dificultad, sostener con sonrisa lo que otros llorarían en silencio, y mantener la fe aun cuando todo parece perdido. Porque detrás de la tragedia, el arquero percibe que hay una enseñanza oculta, una expansión de conciencia, un sentido mayor que lo guía más allá del sufrimiento inmediato. La adversidad se convierte en un sendero iniciático, en el que Sagitario asciende desde la oscuridad hacia una sabiduría luminosa. Los golpes de la vida convierten a estos nativos en narradores épicos de su propia resistencia. Cada caída los obliga a levantarse con más fuerza, cada pérdida los empuja a descubrir que aún hay horizontes por conquistar. Allí donde otros ven cadenas, Sagitario ve el arco que lo lanza más lejos. Allí donde la desgracia se repite, él encuentra una razón para seguir erguido, con la mirada fija en un futuro que todavía guarda promesas. Cuando el arquero se convierte en mártir, no lo hace en silencio. Su espíritu irradia un mensaje poderoso para quienes lo rodean, que la dignidad no se entrega, que el amor puede ser más fuerte que el dolor, que el sacrificio puede transmutarse en grandeza. Son capaces de cargar sobre sus hombros la enfermedad de un padre, el vacío de la orfandad, la soledad de la crianza, el peso de la pérdida tras pérdida, y aún así caminar con paso firme. Y no lo hacen por gloria ni por reconocimiento, sino porque dentro de ellos habita la certeza de que la vida merece ser defendida, incluso cuando duele. El martirio de Sagitario no es derrota, sino alquimia. Cada lágrima derramada se convierte en fuerza, cada noche oscura se transforma en sabiduría, cada batalla perdida abre las puertas a una victoria más alta. El arquero comprende que, aunque sus alas se vean quemadas, su espíritu no deja de volar. Su sacrificio no los reduce, los engrandece. Y al final, como los héroes de las antiguas epopeyas, Sagitario descubre que su martirio era en realidad un camino hacia la eternidad. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el viaje del mártir sagitariano hay una paradoja que lo engrandece, cuanto más parece perder, más gana en visión interior. Cuando el destino lo obliga a cargar con pesos descomunales, descubre dentro de sí una reserva inagotable de coraje que ni él mismo conocía. El signo del arquero está ligado al fuego mutable, un elemento que no solo enciende, sino que se adapta, que encuentra formas de sobrevivir allí donde todo parece estéril. Por eso, aunque la desgracia intente doblegarlo, Sagitario siempre logra encender una chispa en medio de las cenizas, siempre halla la manera de levantarse incluso en los territorios más hostiles de la vida. El martirio de Sagitario se convierte en un ritual iniciático, en una forja que transforma al nativo en maestro de resistencia. Allí donde otros quedan atrapados en la amargura, él convierte el sufrimiento en un relato que inspira, en una enseñanza que trasciende lo personal. El dolor no es vivido como un callejón sin salida, sino como un puente hacia una conciencia más elevada. Por eso su martirio no es solo suyo, es también colectivo, se sacrifica para que otros aprendan, para que otros se inspiren, para que el fuego de la esperanza no se extinga en quienes lo rodean. El planeta regente, Júpiter, juega un papel fundamental en esta transformación. Júpiter expande todo lo que toca, y cuando la vida de Sagitario se ve envuelta en sacrificios, es esa expansión la que lo hace crecer más allá de la herida. No se limita a sobrellevar el dolor, lo magnifica hasta transformarlo en un canto de victoria, en una epopeya que convierte su vida en ejemplo. Es como si cada desgracia fuese un peldaño en una escalera invisible que lo lleva a alturas que jamás habría alcanzado sin ese desafío.
El arquero aprende a ver en la desgracia un mapa estelar, y en el sacrificio un llamado divino hacia una misión más grande. Cuando Sagitario se ve obligado a cargar con responsabilidades que lo sobrepasan, se revela su verdadera naturaleza filosófica. No se limita a sobrevivir, busca comprender. Reflexiona sobre el sentido de su dolor, encuentra símbolos en sus caídas, convierte cada golpe en una lección que lo acerca a la esencia de lo humano y lo divino. Allí, en esa capacidad de elevar su mirada más allá de la tragedia inmediata, está la grandeza de su martirio, no es solo resistencia, es trascendencia. La figura del mártir sagitariano está también vinculada al mito del centauro, mitad humano y mitad animal, dividido entre instinto y sabiduría. En su martirio, esa dualidad se intensifica, la parte humana sufre, se quiebra, llora, la parte divina se eleva, se fortalece, se ilumina. En la unión de ambas fuerzas se revela un héroe que no teme ensuciarse en la tierra para poder alcanzar el cielo. Y así, en medio del sacrificio, Sagitario demuestra que la grandeza no consiste en vivir sin dolor, sino en convertir el dolor en camino hacia lo sagrado. En el silencio de sus noches más oscuras, cuando todo parece perdido, el arquero descubre la chispa inmortal que lo habita. Esa chispa le recuerda que ninguna carga es eterna, que ningún sacrificio es en vano, que su espíritu está destinado a expandirse más allá de lo terrenal. Y en ese reconocimiento encuentra fuerzas que parecían imposibles, levantándose una y otra vez hasta que su martirio deja de ser un signo de derrota y se convierte en un estandarte de poder. Porque al final, Sagitario sabe que incluso en su papel de mártir, sigue siendo arquero, y su flecha, aun lanzada desde la herida, siempre apunta al horizonte de la victoria. Cuando Sagitario entra en el sendero del martirio, su vida se convierte en una epopeya silenciosa en la que lo cotidiano se transforma en un campo de batalla. No se trata solo de cuidar, de resistir o de sostener, sino de aprender a convivir con una carga que va más allá de lo humano. Allí surge un aspecto poco reconocido, la soledad interior que acompaña a estos nativos. Aunque estén rodeados de personas, su experiencia de sacrificio los hace sentir como si caminaran solos en una llanura infinita. Esa soledad no es un vacío, es un altar donde Sagitario dialoga con su espíritu y recibe revelaciones que lo acercan a una dimensión superior de su ser. En esa travesía, el arquero descubre la dimensión espiritual del dolor. Su conexión con la filosofía y la búsqueda de sentido se intensifica, volviéndose casi una necesidad vital. El sufrimiento lo empuja a mirar el cielo y buscar respuestas en las estrellas, a comprender que su martirio no es un castigo, sino parte de una narrativa cósmica más amplia. Así, mientras carga con padres enfermos, hijos que dependen solo de él o pérdidas irreparables, Sagitario convierte cada herida en un peldaño hacia una verdad mayor, aquella que lo acerca al conocimiento de sí mismo y al propósito universal. Hay también un elemento heroico en la manera en que enfrenta la repetición de las desgracias. Sagitario, al ser signo mutable, posee la habilidad de adaptarse y reinventarse constantemente. Cuando la vida le lanza una prueba tras otra, no se limita a resistir, sino que transforma el patrón de sufrimiento en un fuego purificador. Es capaz de nacer de nuevo en medio del caos, de reconfigurar su existencia sin perder la esencia de su espíritu libre. En este renacer, se asemeja al ave fénix, que aunque no pertenece a su simbología directa, refleja la capacidad sagitariana de levantarse de las cenizas con alas aún más fuertes. El martirio también despierta en Sagitario una profunda compasión hacia los demás. Lo que ha vivido en carne propia lo convierte en testigo de los dolores humanos, y desde allí surge una sabiduría que lo impulsa a guiar, aconsejar e iluminar a quienes atraviesan caminos similares. Esa capacidad de transformar el sufrimiento individual en una voz colectiva lo eleva al papel de maestro, alguien que no solo carga con sus propias pruebas, sino que se convierte en faro para los demás. La expansión jupiteriana lo empuja a no guardar silencio, a compartir sus batallas para que su fuego sirva de refugio a otros que vagan en la oscuridad. Hay un matiz oculto en este proceso, el cuerpo de Sagitario muchas veces paga el precio del martirio. La sobrecarga, la tensión, las noches en vela, los años de sacrificio, todo deja huellas físicas que se convierten en cicatrices visibles o invisibles. Sin embargo, esas marcas no lo debilitan, sino que se transforman en medallas de guerra, recordatorios de que incluso en los momentos en que parecía quebrarse, el arquero mantuvo el arco erguido. Su resistencia no es solo del alma, también es del cuerpo, que se convierte en templo de fortaleza. La mayor victoria del mártir sagitariano es que, aun después de las desgracias repetidas, de las pérdidas irreparables, de la soledad y el cansancio, nunca pierde la capacidad de soñar. Puede estar exhausto,
pero en su interior la flecha sigue buscando el horizonte. Ese sueño, esa visión, ese impulso a creer que algo mejor está por venir, es lo que lo convierte en inmortal en espíritu. Sagitario demuestra que incluso en los terrenos más áridos puede brotar una esperanza indestructible, y que aun cargando el mundo sobre sus hombros, su mirada nunca deja de apuntar hacia el infinito. En el destino del mártir sagitariano se esconde una fuerza que pocas veces es reconocida, la capacidad de sostener la fe aun cuando la realidad parece destruirla. Mientras otros signos se encuentran en el sacrificio un peso que aplasta, Sagitario lo convierte en una trinchera desde la cual seguir creyendo. No es una fe ingenua ni ciega, sino una convicción profunda de que la existencia tiene un sentido más allá del sufrimiento inmediato. Esta confianza es la que lo salva de rendirse, la que lo impulsa a levantarse tras cada golpe y la que lo convierte en símbolo de esperanza para quienes lo rodean. Su martirio no solo forja un guerrero, también despierta a un visionario. A través del dolor, el arquero desarrolla una mirada profética, capaz de leer en los acontecimientos más adversos señales de un propósito mayor. Júpiter, su regente, no permite que quede atrapado en la miseria sin mostrarle al mismo tiempo una puerta hacia la trascendencia. Así, en medio de la enfermedad de un ser querido, de la pérdida de un hogar o de la soledad más dura, Sagitario aprende a descifrar los signos ocultos del destino, convirtiéndose en un intérprete de lo invisible. Su martirio lo transforma en puente entre la tragedia terrenal y la grandeza cósmica. Otro aspecto que se revela es la tensión entre la libertad natural de Sagitario y las cadenas que le impone el sacrificio. Este signo, nacido para explorar y expandirse, se ve obligado a permanecer enraizado en responsabilidades que limitan sus movimientos. Esa contradicción es una de sus pruebas más duras, pero también una de las más gloriosas. Al aprender a ser libre dentro de la restricción, Sagitario descubre una independencia más profunda que no depende de lo externo, sino de su espíritu indomable. Su fuego interior se convierte en el verdadero territorio donde ningún peso puede aprisionarlo. En la dimensión épica de este viaje, Sagitario encarna la figura del héroe que carga el destino de otros. Su martirio no se limita a la esfera personal, es un sacrificio que tiene resonancia colectiva. Representa al que, sin pedirlo, se convierte en sostén de su linaje, en guardián de su familia, en protector de una memoria que no debe apagarse. El arquero sabe que su resistencia no es solo para él, sino para que su estirpe, sus hijos o quienes dependen de él encuentren refugio en su fuerza. En esa entrega absoluta se manifiesta su grandeza, porque aunque el mundo lo ponga de rodillas, su espíritu se eleva como un estandarte que asegura la continuidad de lo sagrado. El silencio del mártir sagitariano es otra de sus armas ocultas. No siempre grita su dolor, no siempre pide ayuda. Aprende a callar, a morder el hierro del sacrificio, a enfrentarse a sus batallas en soledad. Y sin embargo, ese silencio no es debilidad, es disciplina, es contención, es el modo en que convierte la tragedia en poder interior. Cada lágrima no derramada se transforma en energía, cada palabra no pronunciada en claridad mental, cada noche de insomnio en visión que lo conecta con lo eterno. Su silencio se vuelve un canto secreto que alimenta su fuego. En este camino, el cuerpo astral de Sagitario también se expande. El sufrimiento lo hace vibrar en frecuencias más altas, porque la entrega absoluta abre puertas a experiencias místicas y revelaciones que otros no alcanzan. Su martirio se convierte en rito de iniciación hacia dimensiones invisibles, donde descubre que no está solo, que fuerzas superiores lo acompañan, que su dolor tiene eco en planos donde se teje el sentido de la existencia. El arquero, al atravesar estas pruebas, se convierte en chamán, en guía, en alguien que ya no teme a la oscuridad porque ha aprendido a caminar dentro de ella con la antorcha encendida. La última gran enseñanza del mártir sagitariano es que el sacrificio no lo define como víctima, sino como creador de su propio mito. Cada batalla soportada se convierte en leyenda personal, cada obstáculo en símbolo, cada carga en testimonio de una grandeza que trasciende lo común. Sagitario demuestra que, aunque la vida lo golpee una y otra vez, su esencia no se apaga. Al contrario, su martirio lo eleva al rango de héroe inmortal, cuya flecha, lanzada desde la herida más profunda, atraviesa el tiempo y apunta hacia la eternidad. En el trasfondo del martirio sagitariano existe un matiz pocas veces revelado, la transformación de la inocencia en sabiduría. Sagitario, signo naturalmente entusiasta, optimista y amante de la vida, suele comenzar su existencia con una confianza radiante en el futuro. Pero cuando el destino lo golpea con pruebas desmesuradas, esa luz juvenil parece tambalearse. Sin embargo, en lugar de extinguirse, se purifica. La alegría no desaparece,
se convierte en una fuerza más profunda, más consciente, más sólida, capaz de sostener no solo a sí mismo sino también a otros. Así, el mártir sagitariano experimenta una alquimia interior en la que la esperanza deja de ser ingenua y se convierte en convicción inquebrantable. En este recorrido, el arquero también enfrenta la sombra de su propio exceso. Júpiter, su regente, otorga grandeza y expansión, pero en el martirio esa misma energía se convierte en una prueba interna, la tendencia a cargar con más de lo que humanamente puede soportar. No solo asume responsabilidades por deber, sino también por la creencia de que está llamado a ser el guardián de todos. Esa sobrecarga lo empuja al límite, obligándolo a descubrir la frontera entre sacrificio y autodestrucción. Y es en esa línea fina donde Sagitario revela su grandeza, aprende a sostener sin perderse, a cargar sin romperse, a entregar sin vaciar por completo su espíritu. El martirio también despierta en Sagitario una relación única con el tiempo. Mientras atraviesa pérdidas, enfermedades o cargas familiares, el tiempo parece convertirse en un enemigo implacable. Días interminables de lucha, noches eternas de desvelo, años en los que parece que nada cambia. Pero con el paso de los ciclos, descubre que ese mismo tiempo es su aliado, porque le otorga resistencia, temple y paciencia. Al final comprende que el tiempo no lo destruyó, lo entrenó. Cada minuto de sacrificio se convierte en músculo espiritual, en una fortaleza que ningún viento puede derribar. Hay otra dimensión poco mencionada en su martirio, la fuerza creadora que surge de la adversidad. Sagitario, pese al dolor, conserva un impulso creador que se manifiesta en palabras, en ideas, en proyectos, en gestos de amor. Esa chispa creadora se convierte en refugio, en bálsamo, en un recordatorio de que incluso en medio de la tragedia es posible sembrar algo nuevo. Lo que para otros sería una carga que paraliza, para el arquero puede transformarse en una fuente de inspiración que lo impulsa a dejar huellas imborrables en el mundo. El mártir sagitariano también experimenta una expansión emocional que lo conecta con la humanidad entera. Su dolor personal se convierte en sensibilidad universal. Aprende a reconocer en cada rostro ajeno un eco de su propia lucha, en cada historia una resonancia de su camino. Esa compasión lo transforma en puente, en maestro, en alguien que puede guiar a otros no desde la teoría, sino desde la experiencia encarnada del sacrificio. Su fuego deja de ser solo suyo y se vuelve un faro colectivo, un calor que abriga a quienes caminan junto a él. El arco que sostiene Sagitario en su martirio simboliza más que resistencia. Representa la tensión entre la carga y el destino, entre la herida y la esperanza. Cada vez que la cuerda se tensa por la presión de la vida, también se acumula la fuerza necesaria para lanzar la flecha más lejos. El martirio no lo detiene, lo prepara. No lo limita, lo entrena. No lo humilla, lo eleva. Y cuando finalmente libera esa flecha, lo hace con la potencia de alguien que ha cargado con mundos enteros sobre sus hombros y aún así eligió creer. En lo más profundo, el sacrificio de Sagitario revela que su esencia no está en evitar la desgracia, sino en transformar la desgracia en camino de grandeza. No hay tragedia que pueda sofocar su fuego, no hay carga que pueda quebrar su espíritu. Al final, lo que parecía una condena se convierte en coronación. Su martirio es su epopeya, su resistencia es su legado, y su fe en la vida, aún golpeada y desgarrada, es la flecha inmortal que lo lanza hacia lo eterno. En el martirio de Sagitario existe un aspecto silencioso que muchas veces pasa inadvertido, la relación con la justicia cósmica. Este signo, regido por Júpiter, lleva en lo más profundo un sentido innato de lo justo, lo correcto y lo moralmente elevado. Cuando la vida lo coloca en situaciones de sacrificio extremo, su espíritu se enfrenta al enigma de la injusticia aparente. Se pregunta por qué debe cargar tanto, porque las pruebas parecen repetirse como un destino inevitable. Y en esa confrontación encuentra una verdad que lo engrandece: no todo se trata de justicia terrenal, hay un equilibrio superior que se teje en planos invisibles, y su resistencia forma parte de esa balanza universal. Sagitario comprende que su martirio lo convierte en guardián de una justicia que trasciende lo humano, y esa conciencia le da fuerza para seguir adelante aún en la tormenta. Otro aspecto que se manifiesta es el despertar de su energía visionaria a través de los sueños y las intuiciones. El sufrimiento abre portales internos que lo conectan con símbolos, mensajes y revelaciones que no están disponibles en tiempos de calma. Sagitario, el explorador del zodiaco, convierte la dureza de su vida en un viaje interior hacia territorios que pocos alcanzan. En medio de la carga y la soledad, descubre que su espíritu viaja más allá del dolor y logra asomarse a visiones de futuro,
a destellos de lo eterno, a la certeza de que todo sacrificio guarda un propósito oculto. Su martirio, entonces, no solo es físico y emocional, también es un viaje místico en el que se revela como peregrino de dimensiones invisibles. En este camino, el arquero también se encuentra con la prueba de la fe en sí mismo. No se trata únicamente de creer en la vida o en las fuerzas superiores, sino de reconocer que su propia alma es indestructible. El martirio lo obliga a enfrentarse a su vulnerabilidad más profunda, a momentos donde la duda lo asedia, donde la sensación de fragilidad parece aplastarlo. Pero es en esa fragilidad donde Sagitario descubre el núcleo invulnerable de su ser, un fuego interior que nada ni nadie puede apagar. Esa certeza de que su espíritu es eterno se convierte en su escudo invisible, en la fuerza que lo levanta aun cuando todo a su alrededor se derrumba. También se desarrolla en el mártir sagitariano una conexión especial con la memoria ancestral. Las pruebas no solo le pertenecen a él, muchas veces cargan con el peso de generaciones enteras. Sin saberlo, Sagitario se convierte en el sanador de un linaje, el que detiene cadenas de dolor, el que transforma heridas heredadas en caminos de liberación. Su sacrificio personal se convierte en un acto colectivo que resuena hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, limpiando memorias pasadas y abriendo espacio para que las futuras generaciones vivan con mayor libertad. En este sentido, su martirio no es únicamente suyo, sino un servicio cósmico que cumple con un papel heroico dentro de su estirpe. El fuego mutable que lo caracteriza también le otorga un poder poco mencionado, la capacidad de mantener encendida la risa en medio de la tragedia. Sagitario, incluso en su martirio, conserva un destello de humor, una chispa de ligereza que lo salva de caer en la oscuridad absoluta. Esa risa, que nace desde el alma herida, no es frivolidad, es medicina. Le recuerda que aún en medio del dolor la vida sigue latiendo, que la sombra nunca podrá devorar completamente la luz. Su capacidad de encontrar un resquicio de alegría en los momentos más adversos se convierte en un arma secreta que lo mantiene erguido. Finalmente, en el martirio de Sagitario se esconde una lección suprema sobre el poder de la trascendencia. Cada carga, cada renuncia, cada noche de vigilia es una preparación silenciosa para comprender que la vida no se reduce a lo material ni a lo inmediato. Su espíritu, al soportar lo insoportable, se entrena para lo eterno. Descubre que su esencia no pertenece solo a esta tierra, que su alma está hecha para volar más allá de los límites del tiempo y del espacio. Y cuando lo comprende, su martirio se transforma en un sendero hacia la gloria, porque incluso en la prueba más dura Sagitario confirma que su flecha siempre estará dirigida hacia lo infinito. En el martirio de Sagitario late un aspecto secreto que rara vez se reconoce, la transformación de su relación con el destino. Al ser un signo guiado por Júpiter, Sagitario nace con la convicción de que la vida es una aventura, un viaje hacia horizontes lejanos llenos de promesas. Pero cuando el sacrificio lo alcanza, descubre que la aventura no siempre está en el viaje exterior, sino en la resistencia interior. El horizonte ya no se mide en kilómetros recorridos, sino en la capacidad de expandir el alma dentro de los límites impuestos por la adversidad. Esa revelación convierte a su martirio en un acto heroico, porque demuestra que incluso en la prisión del dolor, la grandeza de su espíritu sigue siendo libre. El sacrificio también despierta en Sagitario una maestría particular sobre el lenguaje del silencio y del gesto. No necesita proclamar su dolor, porque su sola presencia irradia fortaleza. Cada acción, cada paso dado en medio del sufrimiento, se convierte en testimonio vivo de su poder. Aprende a comunicarse desde lo invisible, a transmitir esperanza sin palabras, a sostener con la simple vibración de su energía. Ese dominio silencioso lo convierte en un faro para quienes no encuentran camino, porque su fuego no brilla desde la ostentación, sino desde la humildad luminosa de quien se ha enfrentado a lo irrompible. Dentro del martirio sagitariano se esconde además una tensión con su naturaleza de fuego mutable. Su esencia desea movimiento, descubrimiento y expansión, pero el destino lo ata a cargas pesadas que parecen obligarlo a permanecer inmóvil. Esa contradicción lo enfrenta con el reto de descubrir horizontes dentro del propio sacrificio. Allí, en lo cotidiano, aprende a hallar aventura en lo pequeño, a encontrar grandeza en los actos más simples, una palabra de aliento, una mirada de compasión, un gesto de entrega. Es así como el arquero descubre que el verdadero viaje no siempre está en recorrer tierras lejanas, sino en descubrir territorios interiores que solo se revelan en el sacrificio. El mártir sagitariano también desarrolla una relación singular con la esperanza. Para otros signos, la esperanza puede ser frágil, quebrarse fácilmente bajo el peso de la adversidad.
Pero en Sagitario, la esperanza es un fuego eterno, un sol interior que no se apaga ni en las noches más oscuras. Incluso cuando todo parece perdido, conserva la certeza de que existe un mañana, de que siempre habrá un camino, de que ninguna desgracia puede apagar completamente la luz. Esa esperanza no solo lo sostiene a él, también se convierte en el sostén de quienes lo rodean, porque su espíritu contagia confianza y fortaleza incluso en medio del caos. En su martirio también se revela el vínculo profundo entre Sagitario y la enseñanza. El sufrimiento no lo convierte en alguien cerrado o resentido, sino en un sabio que comparte lo aprendido. Cada carga que soporta se transforma en una lección, cada herida en un mensaje, cada derrota en una palabra de aliento para quienes buscan sentido. Así, su martirio no es inútil, porque no se queda encerrado en su propia experiencia, sino que trasciende hacia los demás como guía, consejo y filosofía de vida. Sagitario se convierte en un maestro silencioso que enseña a resistir no desde la teoría, sino desde la experiencia encarnada de haber enfrentado lo imposible. El arquero en su sacrificio también despierta una capacidad espiritual única, la de convertir el dolor en ritual. Cada noche de vigilia junto a un ser amado, cada jornada de trabajo incansable para sostener un hogar, cada lágrima derramada en soledad se transforma en una ofrenda invisible al cosmos. Sagitario convierte su sufrimiento en acto sagrado, en puente entre lo humano y lo divino, en fuego que se eleva hacia las alturas como plegaria silenciosa. Así, su martirio no solo lo fortalece, sino que lo conecta con lo eterno, convirtiendo cada sacrificio en un paso más hacia la trascendencia. En lo más profundo, el martirio sagitariano demuestra que el verdadero heroísmo no siempre está en las grandes batallas externas, sino en las luchas silenciosas que nadie ve. Sagitario encarna al héroe que carga el peso del mundo sin perder la mirada hacia el cielo, al guerrero que aún herido mantiene la flecha lista para disparar, al soñador que incluso en la ruina conserva la visión del mañana. Su sacrificio se convierte en epopeya, su dolor en fuerza creadora, su resistencia en legado eterno. Y así, aunque la vida intente doblegarlo una y otra vez, Sagitario demuestra que su espíritu jamás se rinde, porque su destino, incluso en el martirio, siempre apunta hacia lo infinito. En lo más profundo del martirio sagitariano se encuentra un poder poco explorado, la capacidad de dar sentido a la herida como si fuera un mapa del alma. Cada sacrificio, cada pérdida y cada peso asumido se convierten en un sendero simbólico que lo conecta con la sabiduría de los antiguos viajeros del espíritu. Sagitario comprende que sus cicatrices no son signos de derrota, sino constelaciones grabadas en su historia personal, señales que lo guían hacia una comprensión más alta del propósito de su existencia. El arquero, que siempre ha buscado horizontes externos, descubre que en el sacrificio los horizontes se trasladan al interior, donde el dolor se convierte en brújula y la resistencia en camino de revelación. Otro aspecto que surge en este proceso es la manera en que el sacrificio modifica la energía de su fuego interior. Al principio, ese fuego se manifiesta como entusiasmo, aventura y deseo de expansión. Pero en el martirio, el fuego se vuelve un calor constante, una llama que no arde en exceso pero que nunca se extingue. Se convierte en una energía sostenida que le da la capacidad de resistir años de carga sin perder el brillo en la mirada. Esta transformación del fuego lo eleva al rango de guardián, porque su calor no solo lo sostiene a él, sino que se extiende a quienes dependen de su fuerza para sobrevivir. El mártir sagitariano también revela un vínculo especial con la trascendencia del sacrificio a través del amor incondicional. Allí donde otros verían una obligación dolorosa, él encuentra la oportunidad de amar sin medida, de entregarse más allá del cansancio y de demostrar que la grandeza del ser humano no se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de sostener con dignidad y devoción a quienes lo necesitan. Este amor inquebrantable es la fuerza secreta que lo mantiene en pie, porque convierte cada acto de sacrificio en un juramento silencioso de fidelidad a la vida. La prueba también lo convierte en alquimista de la adversidad. Sagitario, al enfrentar desgracias repetidas, aprende a transformar lo que destruye en herramienta de construcción. Descubre que la enfermedad, la pérdida o la soledad pueden convertirse en cimientos para levantar fortalezas invisibles, fortalezas que lo hacen invulnerable a los embates futuros. Así, en lugar de quedar atrapado en el resentimiento, Sagitario se reinventa una y otra vez, hasta demostrar que la resiliencia no es simplemente resistencia, sino creación de un nuevo destino a partir de las ruinas. En este recorrido surge otro aspecto oculto, la relación entre su martirio y su rol como portador de visión colectiva. Sagitario, aunque viva su dolor en silencio, se convierte en símbolo para otros que lo observan. Su sacrificio no pasa desapercibido, inspira, motiva, enseña sin palabras. El arquero,
aun en su aparente derrota, se vuelve estandarte de fuerza y esperanza. Lo que en principio parecía un peso personal se transforma en legado espiritual que otros reconocen y toman como ejemplo. Su historia no queda en lo íntimo, se proyecta hacia lo colectivo, convirtiéndolo en héroe no solo de su propia vida, sino también del destino de quienes se inspiran en él. La soledad, que a menudo acompaña a su martirio, también guarda un secreto épico. No se trata de una soledad vacía, sino de un espacio donde Sagitario se encuentra con su verdad más pura. Allí, en medio del silencio, logra escuchar la voz de su espíritu, esa voz que lo conecta con lo divino y le recuerda que nunca está completamente solo. Esa soledad se convierte en un templo interior, un lugar donde el arquero se entrena, donde afila sus flechas invisibles y donde prepara la fuerza necesaria para volver a levantarse con más grandeza. Al final, el martirio de Sagitario revela que su destino no es únicamente resistir, sino transformar la tragedia en epopeya. Cada carga lo moldea en héroe, cada renuncia lo eleva en sabio, cada caída lo impulsa a levantarse con más poder. Su vida se convierte en un relato que trasciende lo humano, en una historia donde el sufrimiento se convierte en luz y el sacrificio en victoria. Y así, incluso en el momento más oscuro, Sagitario demuestra que su espíritu es indomable, que su flecha siempre está lista para apuntar hacia lo eterno y que su martirio no es condena, sino la consagración de su grandeza. En el martirio de Sagitario se esconde un misterio ligado a la esencia mutable del signo. Al ser hijo del fuego en movimiento, está acostumbrado a transformar constantemente su entorno, a cambiar de rumbo, a reinventarse. Sin embargo, cuando la vida lo obliga a cargar con sacrificios prolongados y responsabilidades pesadas, esa cualidad mutable se redirige hacia su interior. La transformación deja de ser externa y se convierte en metamorfosis del alma. Sagitario aprende a cambiar la estructura de su espíritu sin abandonar el peso que sostiene, convirtiéndose en un ser capaz de moldearse en medio de la presión, como el metal que se forja bajo la intensidad del fuego. Esta mutabilidad interior es su victoria secreta, porque le permite permanecer de pie incluso en escenarios que parecían diseñados para quebrarlo. El sufrimiento también despierta en él un vínculo profundo con la verdad. Sagitario es buscador por naturaleza, amante de la filosofía y de los grandes principios. En su martirio, esa búsqueda se intensifica, pues la dureza de la vida lo obliga a confrontar lo que es real y lo que es ilusión. Aprende a distinguir lo esencial de lo superfluo, lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero. Esa clarividencia, nacida del dolor, lo convierte en visionario. Ya no se pierde en distracciones ni en metas sin sentido, porque sabe que el sacrificio lo ha llevado a ver el corazón mismo de la existencia. En este punto, Sagitario se eleva como un sabio que ha aprendido, a través del sufrimiento, a reconocer la verdad desnuda del mundo. Otro aspecto poco explorado es la relación que establece con el sacrificio como legado. Sagitario no solo soporta cargas para sí mismo, sino que construye un camino que quedará abierto para quienes lo sucedan. Cada acto de entrega, cada día de resistencia, cada renuncia personal deja huellas en el tiempo. Su martirio se convierte en herencia invisible que fortalece a quienes caminarán después. Es como si con su esfuerzo abriera puertas para que otros encuentren la vida menos dura, menos hostil. En este sentido, el arquero no se sacrifica únicamente por amor o por destino, sino también para sembrar en el tiempo futuro la semilla de una libertad más grande. El contacto con la adversidad también despierta en Sagitario un poder especial de integración. El mito del centauro, mitad humano y mitad animal, se vuelve más vivo en su martirio. Aprende a integrar la parte instintiva, que lucha por sobrevivir, con la parte espiritual, que busca el sentido elevado de cada prueba. El dolor no lo divide, lo unifica. En lugar de ver en sus contradicciones una debilidad, las convierte en fuerza total. Se vuelve entero, indivisible, con un espíritu que ya no está fragmentado entre lo terreno y lo divino, sino que ha aprendido a caminar con ambos mundos en perfecta comunión. Esa unidad interior le da un poder épico, el de ser humano que sufre y divinidad que trasciende al mismo tiempo. El mártir sagitariano también desarrolla una relación única con el coraje. No es la valentía del guerrero que se lanza a la batalla por gloria, sino el coraje silencioso de quien enfrenta cada día con dignidad a pesar del cansancio, el dolor y la repetición de la desgracia. Esta forma de coraje no brilla en lo inmediato, pero se convierte en una llama inextinguible que lo acompaña hasta el final de su existencia. Ese valor cotidiano, invisible para muchos, es la esencia de su heroísmo, porque demuestra que la grandeza no siempre se manifiesta en gestas públicas, sino en la constancia de no rendirse en los momentos en que nadie está mirando.
Dentro de su martirio también surge la capacidad de reconciliarse con la sombra. Sagitario, signo optimista por naturaleza, suele huir de la oscuridad, buscando siempre la luz, el horizonte, la esperanza. Pero en el sacrificio aprende a mirar la sombra de frente, a aceptarla como parte de la vida y a reconocer en ella una maestra severa pero sabia. Ya no teme a la noche, porque ha aprendido a caminar en ella con el fuego encendido en su interior. Esta reconciliación con la sombra lo convierte en un ser más completo, más sabio, más fuerte. Entiende que la luz no sería tan poderosa sin la oscuridad que la contrasta, y que su propio heroísmo se mide en la forma en que supo abrazar esa dualidad. El último aspecto oculto del martirio sagitariano es su relación con la eternidad. Cuando la vida lo somete a pruebas sin descanso, Sagitario descubre que lo temporal es frágil, pero que su espíritu pertenece a lo infinito. Esa conciencia le permite soportar lo insoportable, porque comprende que cada sacrificio no lo encierra en la derrota, sino que lo prepara para trascender. Su flecha ya no apunta solo hacia horizontes terrenales, sino hacia un destino que lo une con lo inmortal. Y así, al final de su camino, Sagitario se convierte en el héroe que demostró que el martirio no lo venció, sino que lo coronó con la gloria de haber transformado la adversidad en eternidad. En el martirio de Sagitario se abre un territorio en el que la resistencia se transforma en una forma de expansión espiritual. El signo del arquero, regido por Júpiter, nunca se conforma con la superficie de las cosas, incluso en el dolor busca un horizonte más amplio, una verdad más grande. Cuando la vida lo coloca en el rol de sostén en circunstancias extremas, lo obliga a ensanchar su mundo interior, a conquistar reinos invisibles que no se alcanzan con viajes físicos ni victorias externas. La adversidad lo convierte en explorador de lo intangible, en navegante de mares oscuros donde solo su fe y su fuego interno sirven de brújula. Allí, Sagitario descubre que no solo está sobreviviendo, está ensanchando el universo mismo a través de su capacidad de resistir. En ese proceso de martirio surge la grandeza de su vínculo con el tiempo. Sagitario comprende que el sacrificio no es un instante aislado, sino una secuencia que pone a prueba la paciencia y la constancia. Mientras otros signos pueden quebrarse al pensar en el largo camino que aún resta, Sagitario desarrolla una visión épica del tiempo. Aprende a mirarlo no como una carga interminable, sino como un campo abierto donde cada día es una flecha más lanzada hacia el destino. Incluso en medio de la rutina más dura, sabe que su esfuerzo está dejando huellas invisibles que lo acercan a una meta superior. Su martirio, en este sentido, lo convierte en maestro de la perseverancia, en alguien capaz de ver la eternidad en los gestos pequeños y en las jornadas silenciosas. El peso del sacrificio también despierta en Sagitario una capacidad de liderazgo natural que pocas veces es reconocida. Aunque pueda parecer que carga en soledad, su fuego inspira a quienes lo rodean. Su manera de enfrentar la desgracia, su coraje para seguir aun cuando todo parece perdido, despierta en otros la fuerza dormida. Sagitario, sin proponérselo, se convierte en guía, en faro, en ejemplo de lo que significa vivir con dignidad incluso en la tormenta. Es el arquero que, a pesar de sus heridas, mantiene la mirada en alto y recuerda a los demás que aún hay razones para no rendirse. Su martirio no lo encierra en sí mismo, lo convierte en semilla de esperanza para la comunidad que lo observa. Otro aspecto profundo es el despertar de su relación con la justicia cósmica. Sagitario, signo asociado a la verdad y a los grandes principios, vive su sacrificio con la sensación de estar participando en un orden mayor, en un equilibrio que trasciende lo personal. Aunque en lo humano pueda parecer injusto cargar con tanto peso, en lo espiritual percibe que su dolor lo conecta con un destino más vasto. Esa visión le permite no solo soportar, sino dignificar su martirio, transformando el sufrimiento en un acto de fe hacia un orden superior que aún no se revela por completo. Así, Sagitario se convierte en guardián de una justicia que no siempre se ve con los ojos, pero que late en la profundidad del cosmos. El fuego interior de este signo, que nunca se extingue, también le otorga la capacidad de renacer continuamente en medio de las pruebas. No importa cuántas veces la desgracia lo azote, Sagitario se levanta una y otra vez, como si en su espíritu existiera un resorte divino imposible de quebrar. Ese renacer constante no solo lo fortalece a él, sino que demuestra a todos que incluso en el dolor más hondo puede surgir nueva vida. Es como el mito del ave fénix, pero con la flecha del arquero apuntando siempre hacia adelante. No se trata de renacer para repetir lo mismo, sino de renacer para conquistar un horizonte más amplio, más sabio, más luminoso. En su martirio también aparece una profunda alquimia emocional. El dolor no lo convierte en amargura ni en cinismo, por el contrario,
le enseña a transformar la pena en compasión. Sagitario, al haber cargado con su propio peso, aprende a reconocer el peso ajeno. Su sacrificio lo sensibiliza, lo vuelve más humano, más cercano a las luchas de los demás. Esta compasión no es debilidad, sino grandeza, porque le permite expandir su fuego hacia los corazones que también atraviesan la oscuridad. El arquero se vuelve entonces no solo un héroe que resiste, sino un sanador que irradia esperanza a los que lo contemplan. Por último, el martirio de Sagitario revela su vínculo indestructible con la trascendencia. En cada carga pesada, en cada batalla perdida, descubre que lo material y lo temporal son efímeros, pero que el espíritu no conoce límites. Su sacrificio lo empuja a mirar más allá de la vida cotidiana, a sentir que está conectado con una fuerza que lo supera y lo sostiene. Y es esa conexión con lo eterno lo que convierte su dolor en victoria. Porque Sagitario sabe, en lo más profundo, que ningún sacrificio es en vano, que cada herida es un escalón hacia la inmortalidad de su espíritu, y que su martirio no es derrota, sino el puente que lo conduce hacia la grandeza eterna.